Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía y pensamiento judío este anaquel al que ya le hemos provisto de muchos libros y tomos. ¿Verdad, Pablo? Sí, querido Jorge, y hoy uno más para aquellos oyentes que estén muy interesados en estos temas, pero bueno, vamos a poner una figurita difícil. Difícil digo, no por la lectura, sino por el idioma, porque es en alemán, pero bueno, sabemos que nuestros oyentes son capaces de ponerse a estudiar alemán, pues les gusta tanto estos temas y son tan apasionados, que pueden ponerse ese desafío. Y por otra parte, vamos variando, ¿no? Como es el pensamiento judío, ¿no? Realmente su, su carácter variopinto. Bien, hoy vamos a colocar, y para sumar cosmopolitismo a la cuestión, el autor se llama Zvi Strauss, eh, para sumar multiculturalidad. Y el texto en español se podría vertir como la clarificación del judaísmo en el platonismo sobre las fuentes judeo-platónicas del idealismo alemán, ilustradas por el debate de Hegel con Filón de Alejandría. Bueno, tenemos un título muy alemán, muy extenso. O sea, El, ahora que lo has traducido, sé menos de qué trata. sí, bueno, el texto es del 2019 y fue publicado por la casa editorial Walter de Gruyter, que tiene sede en Berlín y en Boston. Una casa editorial muy importante. Bueno, ¿por qué es interesante este libro del profesor Zvi Strauss? Porque toca un tema muy polémico, muy interesante, y por eso, a pesar de que es en un idioma que resulta tan lejano, lo traemos, que es cómo ha tallado, cómo ha jugado, si se quiere, la figura del famoso Filón de Alejandría, que hay que decir que su obra está traducida al español, de modo que uno puede tener acceso, y es muy buena las traducciones que se han hecho al español de Filón de Alejandría. Prácticamente su obra principal está traducida, ¿no? Vamos a recordar, ¿no? Filón de Alejandría, quizás el primer para muchos filósofos judíos, ¿no? Más o menos desde el año 20 antes de la era común al año 50 después de la era común. O sea, nació en el 20 antes y murió en el 50 después. Judeo-helenista, del comienzo del cristianismo, y precisamente decía que era una cuña, eh, Filón de Alejandría, porque de algún modo, siendo el primer filósofo judío, influyó muchísimo en muchas concepciones que han dado forma a lo que hoy es el cristianismo, paradójicamente. Eh, Filón de Alejandría, como se sabe, uno de los aspectos principales de sus aportes fue un modo de leer el Tanaj o la Torá y la Torá, el Pentateuco, que era asignarle a cada, entre comillas, personajes, a Moisés, a Abraham, una cualidad, si se quiere, filosófica. Lo que después se llamó la lectura alegórica del texto bíblico. Fíjense si, aparte para la filosofía, para el estudio bíblico, que es muy importante, ¿no? La lectura alegórica. Y luego Filón se caracterizó porque casi la mayoría de los padres, de los llamados padres de la iglesia, abrevaron en él.
Pero, y esto es lo interesante que trae este autor y este libro, es que gran parte del pensamiento moderno, no contemporáneo, moderno, que en filosofía es diferente, ¿no? Los pensadores modernos no son estrictamente los contemporáneos, pero Hegel, por ejemplo, es un pensador moderno. Hegel y toda la filosofía del llamado idealismo alemán luchó contra la herencia de Filón, o sea, Filón se presentó como una suerte de figura problemática porque precisamente representaba la idea bíblica, por ejemplo, de la creación del mundo, contra la que los filósofos modernos se erigieron. Eh, en palabras de un gran filósofo judío clásico, Wolfson, Filón es lo contrario de Spinoza. Mientras Spinoza eh, vuelve o retorna a los griegos planteando la eternidad del mundo, la crítica a los milagros, Filón representa esa persistencia filosófica judía frente a la cual los filósofos modernos, entre ellos Hegel, pero también Kant, van a encontrar un adversario de algún modo, ¿no? De modo que esta cuestión tan ríspida es la que reconstruye nuestro autor, el profesor Zvi Strauss, quien actualmente investiga y da clases e investiga en la Universidad de Gotinga, precisamente en el área de estudios judíos y teológicos. Eh, y su labor es muy importante. Eh, Él también estuvo mucho tiempo trabajando en Hamburgo, donde también hay un centro muy importante de estudios judíos, y antes de eso en Heidelberg. De modo que lo interesante de este libro, que no es meramente una exposición de la filosofía de Filón de Alejandría, sino que realmente es cómo Filón de Alejandría fue una piedra en el zapato, para decirlo de alguna manera, en la historia de, el pensamiento filosófico occidental. De modo que en el libro también se reponen todas esas discusiones con Hegel sobre todo, pero también con Kant y muchos otros filósofos, y habla de un Filón de Alejandría vivo, digamos, ¿no? Que aún hoy da batalla. De modo que recomendamos este libro, repito el título, que es extenso, La clarificación del judaísmo en el platonismo, y como subtítulo, Sobre las fuentes judeo-platónicas del idealismo alemán, ilustradas por el debate de Hegel con Filón de Alejandría. Pues te agradecemos mucho esta recomendación, ya saben, especialmente para quienes tengan hábito de poder entender y leer en alemán, un libro que va a clarificarles, como promete el título, esta cuestión y el papel que Filón de Alejandría ha tenido en la filosofía occidental. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y hasta la próxima. Gracias.